Hola chicos, vamos a intentar explicar el último tema, el tema 11, que se refiere a inversión y a financiación. Este tema se divide en dos bloques claramente diferenciados. La primera mitad del tema se refiere a la financiación y estaríamos hablando de pregunta teórica y de comentario de texto. El siguiente bloque se refiere a inversión y de ahí normalmente ponen problemas. Vamos a empezar con la parte de financiación. Vamos a ver. Cuando hablamos de financiación, vamos a estar hablando de dónde la empresa obtiene recursos monetarios para poder llevar a cabo todas sus inversiones y poder ir pagando todos sus gastos. Al principio del tema tenemos aquí los objetivos, os cuentan cuáles son los bloques en los que se va a dividir el tema. Por un lado, los tres primeros puntos se refieren a la parte teórica de financiación, lo otro se refiere a inversiones y por último hablaremos del periodo medio de maduración. Vamos a comenzar con el tema. En primer lugar, vamos a hablar de las diferentes fuentes de financiación de la empresa, es decir, de los recursos líquidos o medios de pago que la empresa va a tener a su disposición para poder hacer frente a sus necesidades dinerarias. Fijaos, ahí en vuestro libro os habla de una clasificación atendiendo a diferentes criterios. Para que podáis entender esa clasificación, yo lo voy a hacer, pero tomando como referencia lo que ya hemos visto en el tema de contabilidad. Fijaos, al principio de este tema vamos a hablar de la estructura financiera de la empresa. Vamos a ver cuáles son las diferentes fuentes de financiación de la empresa. Y en la segunda parte vamos a hablar de las inversiones, de las decisiones que toma la empresa para invertir en un proyecto y no en otro. Como os he dicho, la primera parte va a ser la estructura financiera. Vamos a organizar los recursos financieros de la empresa. Hay diferentes criterios para organizar estos recursos financieros. El primer criterio sería según el plazo de devolución. Si el plazo de devolución es inferior a un año, entonces estamos hablando de financiación a corto plazo. Fijaos, el corto plazo eran las deudas. Nosotros en contabilidad lo recogíamos en el pasivo corriente, deudas a corto plazo. Por otro lado, tenemos otra financiación a largo plazo. En el largo plazo vamos a incluir todas aquellas fuentes de financiación cuyo plazo de devolución es superior al año. Normalmente hablamos de financiación permanente o financiación a largo plazo. ¿Por qué? Fijaos, estamos incluyendo las deudas a largo plazo, lo que en contabilidad incluíamos en el pasivo no corriente, y los elementos que formaban parte del patrimonio neto, es decir, de los recursos propios de la empresa. Dinero que pertenece a la propia empresa y que no tenemos que devolver, al menos en un plazo establecido. Si la empresa se liquidara por cualquier razón, entonces sí que habría que devolver tanto el capital social como el dinero que hubiera en reservas, etcétera, se lo devolveríamos a los socios, ¿vale? Entonces, la primera clasificación es en recursos financieros a largo plazo, cuando el plazo de devolución es a más de un año o no hay plazo establecido para su devolución, como ocurriría con los elementos que forman parte del patrimonio neto de la empresa, y la financiación a corto plazo, aquellas deudas que tenemos que devolver en un corto periodo de tiempo.
La siguiente clasificación que haríamos sería según su procedencia. Vamos a hablar de fuentes de financiación interna o de carácter interno y de fuentes de financiación externas. Fijaos, dentro de las fuentes de financiación interna vamos a incluir aquellos elementos de financiación, aquellos recursos financieros que se han generado dentro de la propia empresa. Y los recursos financieros externos son aquellos que proceden del exterior de la empresa. Fijaos que dentro del patrimonio neto vamos a tener algunos elementos que son de carácter externo, que son financiación externa, y otros que son financiación interna o autofinanciación. Todos los recursos financieros que habitualmente reflejábamos en el pasivo son financiación ajena externa. Son fuentes de financiación que proceden del exterior de la empresa y que, por tanto, tendremos que devolver. Pasamos al siguiente cuadro, que quizá lo veáis un poquito más representado, para entender lo que es el carácter externo e interno. Fijaos, dentro de los elementos de patrimonio neto, yo, por ejemplo, una fuente de financiación es el capital social. El capital social son las aportaciones de los socios o las subvenciones de capital, dinero que nos concede el Estado u otras instituciones públicas, y por tanto son fondos que provienen del exterior, tienen un carácter externo. Sin embargo, las reservas tienen un carácter interno. Se han generado, son beneficios no distribuidos, se generan dentro de la propia empresa. Todas las fuentes de financiación que vamos a recoger tanto en las deudas a largo plazo o pasivo no corriente, como todas las deudas a corto plazo o que recogíamos en la masa de pasivo corriente, todas provienen del exterior de la empresa, ¿vale? Únicamente los recursos generados dentro de la propia empresa, es decir, las reservas, las amortizaciones y las provisiones, es lo que supone autofinanciación o financiación interna. En los balances de situación que hemos hecho en los temas de contabilidad, las amortizaciones y las provisiones no las contabilizábamos dentro del patrimonio neto. Pero fijaos, acordaos de que yo os decía que las amortizaciones se ponían en el activo no corriente, pero las teníamos que poner con signo negativo. ¿Cuál era la razón? Pues porque el sitio habitual donde deberían ir las amortizaciones es en el patrimonio neto. Y con las provisiones pasa lo mismo. Más adelante en el tema las vamos a explicar de forma un poquito más detallada. Otra clasificación de la que nos habla el libro es de financiación propia y financiación ajena. Fijaos, la financiación propia sería aquella que pertenece a los propietarios de la empresa. Son fondos que en principio no hay que devolver. Aquí, fijaos, en financiación propia sí que vamos a incluir todos los elementos que habitualmente decíamos que formaban parte de los recursos propios o el patrimonio neto de la empresa. Son fondos que no tenemos que devolver. Por otro lado, están las fuentes de financiación ajena, lo que contablemente recogíamos en el pasivo. Dentro de esa financiación ajena
que también llamamos exigible, porque es dinero que tenemos que devolver, vamos a agrupar los elementos en dos bloques: los recursos ajenos a largo plazo y los recursos ajenos a corto plazo, ¿vale? La última clasificación de la que os habla el libro es clasificar los recursos financieros según la manera de obtener los recursos. En este caso, vamos a distinguir entre fondos espontáneos de financiación y fuentes de financiación negociada. Fijaos, la mayoría de los recursos financieros se han obtenido con una negociación previa. Hemos firmado algún tipo de contrato, establecemos cuál va a ser el coste de esa financiación, etc. Pero hay una financiación que se denomina fondos espontáneos. Para conseguir estos fondos no es necesaria esa negociación previa, ni solemos pagar intereses por su utilización. Un ejemplo puede ser cuando registramos una deuda con Hacienda. Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales. Si os acordáis, esa cuenta reflejaba dinero que yo debía a Hacienda. Vamos a suponer que ese dinero es por IVA. Mi empresa lleva desde el mes de enero hasta el mes de marzo, durante el primer trimestre hemos estado haciendo ventas. Todas esas ventas las hemos cobrado y a nuestro cliente además le hemos repercutido un IVA. Es decir, los consumidores nos han pagado el valor de la mercancía más el IVA. Recordar que el IVA no es un dinero que vaya a quedar para la empresa, sino que tenemos que hacer cuentas con Hacienda y devolverle la cantidad de IVA que nosotros hayamos cobrado de más a nuestros clientes. Cogemos lo que cobramos a los clientes, le restamos el IVA que nosotros pagamos cuando compramos la mercancía y esa diferencia se la ingresamos a Hacienda. Hasta que llega el 20 de abril, que es cuando yo tengo que liquidar el IVA del primer trimestre. Durante esos 3 meses yo he dispuesto de esas cantidades de dinero y no se las he ingresado a Hacienda. Bueno, tenéis aquí un esquema de cómo están organizados los fondos, os lo pasaré. Y además tengo también otro esquema que os puede ayudar bastante para ver cuál es el objetivo y cuáles son las fuentes de financiación de la empresa. Un esquema de todo el tema. El resto del tema, lo que tenemos que ir haciendo es entender cada uno de los recursos financieros, saber qué significa la clasificación y lo más importante de cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí el primer vídeo.